Bien amigos, la doctora Sol Margarita Vázquez es médico y es la secretaria de la mujer del Colegio Médico Dominicano. Le damos la bienvenida a la doctora Vázquez y quisiéramos, además de algunos temas, que nos hable de un evento que se llevó a cabo en el colegio. Fue reconocimiento a unas mujeres médicos. Adelante, doctora. Sí, gracias, primeramente, buenos días. Gracias, doctora. Sí, gracias por la invitación. Me siento muy honrada con estar en este programa de tanto prestigio y de tantos años. Ciertamente soy la secretaria de la mujer en el Colegio Médico Dominicano. Es una posición que desde que se normatizó como colegio la Asociación de Médicos Dominicanos, se nombra una secretaria de la mujer para encargarse de las situaciones, premiaciones, problemas que tengan las médicas de nuestro país. Entonces, el sábado pasado, el viernes pasado, el día 10, a propósito del Día Internacional de la Mujer, nosotros celebramos por décadas ya, lo tenemos normatizado, el galardonamiento de la doctora Juana Evangelina Rodríguez Peroso. Esta doctora fue la primera médica del país, la cual nos abrió las puertas a nosotros para poder ejercer la medicina. Porque en tiempos antes de Trujillo, para principios del siglo XX, estaba prohibido por ser mujer y mucho más por ser negra, como era la doctora. Entonces, en base a eso, se ha normatizado que se elija cada año para el Día Internacional de la Mujer una médica o varias médicas que tengan cualidades especiales, que hayan dado servicio especial al país. Y en esta ocasión nosotros elegimos, bajo consenso, bajo una minuciosidad de investigación de sus currículos, a 6 médicas del país, por región. La región este, la región sur, la región norte, la provincia de Santo Domingo, el distrito y una persona que tuviera una representación, un aval internacional de importancia. Entonces, de eso se trató ese evento. Tuvimos una muy buena asistencia. ¿A quiénes se reconoció, doctora? Bueno, tuvimos el reconocimiento en orden, no por importancia. No. Sí, si nos vamos al Cibao, tuvimos a la doctora Nancy Betance. La doctora Nancy Betance tiene un currículum extraordinario. Ella fue directora del Hospital Cabral Ibáez. Por un lado. Es graduada en el 64 de médico. Así es. Y es la primera ginecobstetra. ¿Qué hizo qué cosa? Hizo la paroscopía ginecológica en el país, la primera. Y es parte de la fundadora de Escuela de Medicina de la Ucamaima. Bien. Dicho sea oportuno, fue mi profesora. La doctora Robles también, ¿verdad? La doctora Ana Robles recibió un galardonamiento por ser la primera fellow en Estados Unidos con recibir muchísimas premiaciones en la Escuela de Neurocirugía y de Cirugía de diferentes hospitales y diferentes universidades, en una universidad específicamente. A ella es la persona que finalmente tuvo dentro de todas, porque todas dijeron sus palabras, pero tuvo un discurso muy bonito para con nosotras y nosotros nos sentimos muy orgullosas de honrarla. Otra de las doctoras fue la doctora Méndez, eso es en el este, ella trabaja en Higüey y tiene una recomendación por parte de los hospitales, por parte de su gremio, como una de las médicas gremialistas y de la médica que con trabajo social más marcado en las últimas 2 décadas de nuestro país. En el sur tuvimos a la doctora Canario, Aide. Aide Canario tiene la particularidad de que es la médica que se encarga de darle seguimiento neurológico a los niños afectados de Zika. Ustedes se recuerdan de esa epidemia que tuvimos para el 16, 17, que producía microcefalias en niños cuando la madre embarazada era afectada, Zika. Pues ella, de forma espontánea, ella es pediatra, comenzó a ver esos niños que tenían cambios de microcefalia, darle seguimiento neurológico durante todo ese tiempo,
Y aunque la pandemia se paró un poquito, después continuó. Y de hecho, de aquí del país, de toda la ciudad, mandan a Barahona ese tipo de pacientes. Doctora Vázquez, mire, su participación pensaba que era solamente para hablar de reconocimiento, porque fue reciente el 8 de marzo, ¿verdad? Sí, señor. Se hizo el día 10, aunque el día 8 fue... Veo que usted es abogada, veo que es mujer y que es secretaria de la mujer. Entonces, Carlos Alonso y Michelle posiblemente tengan muchas preguntas que nos van a obligar a que usted tenga que regresar por aquí. Primero, porcentaje de mujeres médicos en esta época y de mujeres abogadas en universidades y graduadas no tiene precedente en este porcentaje. Segundo, el caso de Altagracia Guzmán Marcelino, que ha sido ministra de Salud y ha sido presidenta del colegio, es un caso único. Es decir, oportunidades que a pesar de ser casi mayoría, no tienen mayoría en los organismos de dirección. También vemos que usted es abogada. Y en el pasado, cuando teníamos algún caso de medicina forense o de algún caso en un tribunal, generalmente el médico iba o desprotegido o mal apoyado por desconocimiento de abogados y de jueces sobre la materia. Y veo que usted es abogada. Así es. Y entonces hay que hablar a veces de si esos abogados, que son más o menos media docena, amigos, que tienen las dos profesiones, ha sido por una necesidad de que el médico sea defendido o sea una necesidad de que el médico sea acusado con razón. Y finalmente, el tema de las especialidades. Antes, por ejemplo, nosotros tenemos al doctor Estrella, que va a conversar con nosotros sobre urología. Recordamos que cirujanas y urólogas nosotros no teníamos hace 30 años, sin embargo, ya es una especialidad normal. En la medida que se pueda, primero, si Carlos y Michelle tienen algo, a ver si nos trata esos tres temas. Aquí vemos también precisamente que entre los temas que usted está propuesto para tratar con usted y esa condición de médico y abogada, vemos proyecto de ley de violencia obstétrica en República Dominicana. Ya. ¿Qué es la violencia obstétrica? Ya. Bueno, con tantos temas juntos, no sé cuál comenzarle. Si me permite decirle al doctor la pregunta que él dice, que el surgimiento de que los médicos también queramos ser abogados, y no son 2 docenas, ya somos una asociación de médicos abogados. ¿Cómo? Sí, que somos más de 200 y pico de médicos que hemos decidido también ejercer la carrera de medicina. Particularmente, yo soy más ginecóloga que abogado. Pues ciertamente he dedicado mi vida entera a la ginecología, pero hace 10 años que quise ser abogado porque yo creo que en la esencia misma de nosotros los médicos está el hecho de servir. Y una de las profesiones, junto con la medicina, que le gusta más servir y ayudar al prójimo es el abogado. Con todo y que digan, que nos satanicen, que los abogados somos unos ladrones y unos perversos y unos demás, con todo y eso, es una carrera que nos permite a nosotros ayudar a los demás. Sin embargo, ciertamente, como dice el doctor Jacín, se ha dado por la necesidad que hemos tenido con el surgimiento de las demandas médicas, de médicos que sepan cómo defender al médico, no cómo atacarlo, sino cómo defenderlo, porque nuestra profesión es una profesión de entrega, de servicio, con los resultados y los medios no, porque nosotros hagamos algo con intención de hacer mal. Y esto nos ha conllevado a también formar los peritos médicos. Los jueces no saben de medicina. Los jueces lo que saben es de justicia, son abogados, y entonces cuando se le crea una demanda al médico, necesariamente tienen que recurrir a un profesional que conozca del tema de la demanda para que le ilustre, le dé luz con respecto a lo que está pasando. En todas áreas hay peritos. Así es.
en todas áreas del perito. Así cuando vino el problema en los bancos, buscaron expertos en economía bancaria y armaron unos tribunales. ¿No se usan los forenses para eso? Sí, se usan los forenses también, pero como peritos, los forenses son los que van a dar como el diagnóstico en todas sus etapas de lo que pasó con ese paciente. Pero el perito va a decir si ese médico actuó de forma correcta o no. No, además si no muere, porque no necesariamente tiene que morir la No, persona. no, porque no Hay tiene un que caso de morir. mala práctica, hay cientos de casos que es mala práctica que no mueren. Claro. Es una situación diferente. Doctora, ¿y qué es lo que es violencia obstétrica? Bueno, la violencia obstétrica se define como una práctica que hace el personal de salud, entiéndase médico, enfermera o los que trabajan en No es el médico, No solamente el médico, puede ser la enfermera también. pero puede ser el médico. Bueno, dentro de la definición, básicamente el protagonista es el médico. Doctora, déjeme aclarar algo. Mire, cuando se conoció su participación aquí hoy y se veía que usted no iba a tratar el tema de proyecto de ley de violencia obstétrica, nos escribe desde Argentina y nos dicen que la violencia obstétrica se definió en Argentina como una de las modalidades que asume la violencia contra las mujeres expresada en los tratos deshumanizados o exceso de intervencionismo médico sobre sus procesos reproductivos y sus cuerpos. Así es. Por ejemplo, que si una mujer no necesita una cesárea, el médico le haga una cesárea. Que si una mujer le deja una cicatriz muy más grande de lo normal y todo eso. Primero, este proyecto que se menciona, proyecto de violencia obstétrica, en República Dominicana, ¿es eso mismo? Y si es usted que lo propone o usted está oponiéndose a ese proyecto. Bueno, quien lo propone es la diputada Magdalena Rodríguez, que es la encargada del Comité de Salud de la Cámara de Diputados, la que lanzó el proyecto de ley. No específicamente un proyecto de ley en contra de la violencia obstétrica, sino en contra de la violencia de género. Entonces están introduciendo como parte de la violencia de género la violencia obstétrica. Cuando usted menciona la violencia obstétrica como una cesárea que no tenía indicación de hacerla o una cicatriz mal hecha, son uno de los tópicos que ponen dentro de la violencia obstétrica, pero no es toda. Sin embargo, la posición de nosotros como colegio médico y como sociedad es que no se debe catalogar algunos actos obstétricos, como por ejemplo una cesárea, o como por ejemplo un corte de episiotomía, que ahora a la mujer no se le debe hacer una episiotomía, un corte de episiotomía. Entonces, en la ley de violencia de género están incluyendo la violencia obstétrica. La violencia obstétrica. Sí, pero hay algo que yo quisiera, doctora. Es una pena que el desarrollo de este tema sea tan escaso, doctora, pero ¿por qué se especifica la obstétrica si hay acusaciones de no de violencia, de procedimientos? Por ejemplo, usted tiene al doctor Severo Mercedes, que tiene cientos de casos de cirugía plástica con demandas, y se puede decir violencia estética en vez de obstétrica. Bueno, estética sí, porque es violencia. No, violencia, en ese caso no está tipificado. No. O sea, no se ha hablado de violencia. Pero hay demanda por ese tipo de demanda. Que es lo que nosotros decimos, que la práctica del médico... Y esa obstétrica es más abundante. Lo que pasa es que quieren criminalizar la práctica de la medicina a través de la ginecología y la obstetricia. ¿Por qué? Porque los ginecobstetras somos la mayoría, los ginecobstetras somos los que estamos marcando el cambio en el índice de desarrollo de un país en cuanto a la mortalidad materna infantil. Los ginecobstetras somos los que declaramos que los hospitales son un desastre, que las mujeres paren y se ponen dos en una cama. Y que es si la la especialidad más común. Es la más frecuente. Y la que ve más pacientes. Realmente esa es la pediatría. Ya. Por eso le estoy diciendo que ese es el caso. Se trata de nosotros, querer criminalizar la ginecología y obstetricia y ponernos a nosotros como si fuéramos criminales, cuando de hecho, cuando nosotros nos formamos, es para hacer el bien. Y fíjese la definición de violencia obstétrica. ¿Qué significa violencia? Cuando tú agredes a una persona de forma física, de forma verbal, con una actitud, etcétera, y obtienes un daño hacia esa persona. Sin embargo, la obstetricia es la rama de la medicina que busca el bienestar
tanto de la madre como de su producto o de su recién nacido. Violencia obstétrica como que no pegan. Ciertamente en nuestro Código Penal está tipificada la mala práctica del médico obstetra. Si un médico obstetra comete un acto que no debió, qué sé yo. El aborto es violencia obstétrica. Ellos lo están tipificando como violencia obstétrica también. Ah, bueno. Sí, claro. Pues vamos o sea, bien. es una serie de cosas que van mezcladas con eso y nosotros como sociedad de ginecología y obstetricia y como colegio médico nos oponemos a que incluyan en la ley de violencia de género a la violencia obstétrica. ¿Usted sabe por qué también? Porque las mujeres son el referente para la violencia de género, pero son obligatorias las mujeres que se embaracen, o sea que no es una práctica hacia la mujer en sí, sino hacia la mujer embarazada. ¿El proyecto del colegio o se opone al colegio? El proyecto es de los diputados y el colegio se opone. Doctora, yo quiero una ñapita antes Sí, de señor. irse. Sí, señor. ¿Por qué de abogada? Porque ¿Qué yo la sé- hizo hacerse abogada? Justamente trabajar con la demanda médica, doctor. Porque usted sabe qué pasa, que se ha puesto de moda. Ya por cualquier cosita. Y es están- un negocio demandar al médico, de mucha gente. Pero, hermano, Ya es un es ne- simplemente, el médico se asusta. Mire, hay tantas cosas que hablar con respecto a la demanda médica. Mucho que hablar, muchas aristas que cortar. Y una de las cosas es que el médico se enferma. Cuando un médico, después que ha dado su vida, ha estudiado por 20 años, ha sacrificado su familia, su tiempo para dar un servicio a una paciente, y un abogado descubre que si esa paciente, por ejemplo, lo que dijo el doctor Rita, le hicieron una incisión muy larga a la cesárea y ella vivía de su cuerpo, para Sí. decir algo, le dice, no, pero ese médico sabía que tú vivías de tu cuerpo, ¿por qué no te hizo una incisión más estética? Vamos a demandarlo. Entonces, desde que el médico le dice, te voy a demandar, el médico se asusta, le dan todo tipo de síndromes. Hay muchos que han dejado la práctica de la medicina Bien. por esa misma causa. Doctora, vamos a hacer un trabajo de demandas médicas, porque no es solamente un abogado, aquí hay personas que están al acecho Así es. de una cosita Así es. para implementar una demanda. Doctora Margarita Vázquez, gracias. Y Sol. gracias por el homenaje que le hicieron a compañeras de promoción y colaboradoras de la revista. La doctora Nancy es compañera de Oh, Nancy, promoción sí. y Ana Robles colaboradora de la revista. Así es. Hay algo que yo no quiero dejar de puntualizar. Nosotros hicimos un reconocimiento a la doctora Carmen Inmaculada Jiménez. Esa doctora fue la primera cirujana oncólogo del país. O sea, nosotros tenemos ¿Cómo se llama? Carmen Inmaculada Jiménez. Ah, ya. La primera cirujana oncólogo y ayudó a la formación de médicos cirujanos oncólogos, que Bien. no son muchos todavía en el Doctora, país. gracias. Margarita Vázquez. Sol, póngame abo- Sol adelante. Sol Margarita Vázquez. Ah, Sol. Sí, ese es el nombre que me gusta. Estaba bonito. Ya, Abogada y secretaria de la Mujer del Colegio Médico Dominicano. así es.